Y a pesar de la crisis, y a pesar de la pandemia, y a pesar de los fallecimientos, se dan los milagros. ¡Qué bien! Y este milagro, desde luego, este milagro fue a través de las manos de los médicos, de No médicos, de médicos que nunca se dieron por derrotados. Uh-huh. En Barcelona, hace 2 años y medio, después de un embarazo sumamente difícil, en el que ya le habían dicho a la mamá que con una ecografía se habían dado cuenta que el niño venía mal. Siguió Amparo, que así se llama la mamá de este pequeño que actualmente tiene 2 años y medio. Siguió adelante con el embarazo y al nacer, prácticamente de inmediato. Ellos estaban en Barcelona, pero se trasladaron a Madrid, que era donde el niño podía recibir una mejor atención médica. Se trasladaron y desde que nació prácticamente el pequeño vivía conectado a una máquina de nutrición parenteral, esto es por medio de sustancias químicas y de sueros, ¿verdad? Porque tenía una gastroquisis, que es una alteración muy grave de estómago, hígado, duodeno, intestino delgado, colon y páncreas. Todo estaba funcionando mal, pero los médicos no se dieron por vencidos, lo estuvieron tratando y le dijeron que la única opción que tenía para sobrevivir este chiquito pequeñito, actualmente tiene 2 años y medio, imagínense, hace 2 años era un bebecito, era un trasplante de todos esos órganos, que de otra manera no iba a sobrevivir. Y tenían que esperar a encontrar, en principio, que alguien pudiera donar todo eso, y en segunda, que fueran compatibles con el bebé. Pues se dio el milagro. Hace 2 meses los médicos lograron hacer la operación en donde le cambiaron todos esos órganos que les mencioné y además enfrentarse con la pandemia, porque tenían que hacer una revisión muy minuciosa, varios análisis antes de decir sí, por temor a que alguno de ellos pudiera llevar el contagio. Entonces no era solo lo normal en un trasplante de órganos, sino vigilar cuidadosamente a los pacientes que estando en el hospital no se contaminaran. Finalmente pudieron hacer la operación. Hace 2 meses hicieron la operación, sacaron a su mamá del hospital junto con el bebé y estuvieron encerrados en una habitación de la casa de acogida de la Asociación de Pacientes del hospital en que se encontraban y estuvieron esperando la recuperación de este bebé y dan a conocer este milagro médico, porque este pequeñito de 2 años y medio ya lo dieron de alta y se fue a su casa. Qué bueno, no hubo rechazo. No es un milagro esto. En las crisis surgen los héroes y estos médicos lo fueron exactamente, tuvieron la medida del héroe. Y la señora Amparo, supongo que estuvo a la altura de su nombre y allí está con su bebé prácticamente resucitado. Y fíjate, todas las cosas que tuvieron que darse en forma positiva para el niño. No sé si esos órganos que recibe este pequeñito son de un donador o si son de diferentes donadores. ¿Cuántas intervenciones ha de haber tenido? Si fueron de diferentes donadores, el que haya existido fue una sola operación. Pero tenían que conjuntar todos. Pero ¿cuántos órganos? Imagínate, porque son 6. 6 órganos, no, es algo increíble. Que se dé el funcionamiento bien, eficaz de todos, sí es un milagro. Y que existan médicos que tengan la fe para ver conservado ese pequeñito.
cuántos fueron los donadores, pero por las características, estómago, hígado, duodeno, debe haber sido uno, ¿no? Pues sí, porque si se tiene la disponibilidad de un órgano en un donador muy joven, seguramente, pues, habrá la de los otros. Se llama trasplante multivisceral. Y era la única esperanza de vida para el pequeño Víctor, que había esperado ese trasplante por 2 años. Caramba. Y lo que sorprendió a los médicos es que en apenas 2 meses después del trasplante pudieron retirarlo de todos los equipos que le ayudaban a coordinar el funcionamiento de esos órganos, protegerlo del contagio de la pandemia y estar en su casa. Merece tener un futuro que haga mucho bien a los demás porque hicieron mucho bien en él. Entonces es un ser excepcional en ese sentido. Sí, qué maravilla. Bueno, por un lado es maravillosa la medicina, ha hecho cosas impresionantes. A mí lo de los trasplantes me conmueve, me admira, y qué genio de los doctores tan grande que les permite poder hacer, primero estudiar el funcionamiento de los órganos, ver todo eso, y después realizar esas cirugías que yo me imagino que es como coser en seda. Sí, déjalo delicado. Si el problema siempre es que haya aceptación del órgano. Compatibilidad. Porque la operación puede haber sido perfecta, pero si surge el rechazo al nuevo órgano, así haya compatibilidad con el donante, o se busca otro donante o la gente se muere. Pero qué cosa, es que esto en verdad a mí me sorprende. Hay personas que tienen años esperando, por ejemplo, un riñón, y no lo encuentran y desgraciadamente pierden la vida. O un hígado. Y este niño, esperando todos esos órganos, esperó casi 2 años y los encontró. Los encontró y no hubo rechazo por parte del el organismo que entregó estos órganos. Sí es algo excepcional. A ver si el niño está a la altura del milagro que realizaron los médicos con él y con su vida. Seguramente sí, ¿no, Tomás? Claro. Seguramente cuando él sea consciente de la maravilla que es claro. Él, yo creo que va a tener una vida diferente a lo que le podía esperar si hubiera nacido bien. Pues seguramente cuando esté consciente de la importancia de lo que le sucedió, lo va a tener que manifestar. Sí. Todavía para eso va a tardar unos 10 años, por lo menos. Para entender a fondo qué es lo que pasó. Sí, porque antes de eso, como cualquier niño, ni entiende lo que es la muerte, ni lo que él ganó con todo eso. Para él todavía no tiene un sentido. Amparo. Debe manifestarle lo que sucedió con él y cómo tiene que vivir, tiene que plantar un árbol, hacer un hijo y escribir un libro. Pero fíjese qué curioso, se llama Víctor, de Victoria. De Victoria. Sí. Y Amparo, de la que estuvo junto a él. Qué curioso. Sí, así es. Ay, de veras, esto es para... Cuando se dan las cosas de esta manera, excepcionales, y allí lo fue hasta en los nombres. Sí. Y cómo llegar al médico que tuviera esperanza de salvarlo, cómo resistir 2 años
alimentándose de esa manera que resulta muy molesta. Ahora, para un bebé, ¿cómo pudo superar todas seguramente contaron con un apoyo especial que les permitió financiar el tratamiento, ¿no? Sí, que no debe ser fácil. Haber una institución que asumió los costos. Muy seguro, porque esto implica gastos millonarios, ¿no? Uh-huh. Pues qué bien. Eso quiere decir que debe seguir la esperanza siempre en el ser humano. Claro. Porque ese es su destino, la sobrevivencia. Sobre todo por ejemplo, sobre este achaque del bichito, el bichito que tenemos enfrente, vamos a sobrevivir. Como ralea humana, no como algo individual, pero como ralea humana, ese es su destino, sobrevivir. Pero tenemos que hacer todo el esfuerzo suficiente para que no nos... Como lo hizo esta madre. Sí. Y como lo hizo este pequeño, resistir todo. A escala individual, acatar las disposiciones de la autoridad de quienes saben de esto y tratar de que no salga uno perjudicado, pero como humanidad, sobrevivencia.